Sean todos bienvenidos a su espacio La Senda Antigua, el programa que te trae la palabra. La palabra es la guía, es la base, es la sensación de amor, es la que te lleva a la verdad. La Senda Antigua es un programa dedicado para todos ustedes con mucho amor, con mucha fe, con mucho respeto. La Senda Antigua por Radio Palmira. Continúa con nuestro pastor a esta hora, con mucho cariño, con mucha devoción y con mucha fe. Sean todos bienvenidos a su espacio La Senda Antigua, el programa que te trae la palabra. La palabra es la guía, es la base, es la sensación de amor, es la que te lleva a la verdad. La Senda Antigua es un programa dedicado para todos ustedes con mucho amor, con mucha fe, con mucho respeto. La Senda Antigua por Radio Palmira. Continúa con nuestro pastor a esta hora con mucho cariño, con mucha devoción y con mucha fe. Ya que por ella pueda siempre andar, permíteme pues que la aprenda y que tu amor me alumbre sin cesar. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sonido, ahora sí. A todos los amigos, Dios les bendiga. Dios me los guarde. Tenemos un pequeño problema de sonido, pero ya todo está arreglado. Así que todos son bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. A este es su programa La Senda Antigua. Bueno, aquí como siempre en compañía de nuestro hermano Jaime y la hermana Ipsel Palomino. Así que, y habla con ustedes, bueno, este es su servidor Pablo Zúñiga. Así que vamos a dar inicio a nuestro programa. Y bien, pues, hermano Jaime, danos su saludo, por favor. Dios les bendiga a todos en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Es para nosotros un gusto estar aquí para, una vez más, predicar la palabra del Señor y anunciar este mensaje glorioso, aleluya, que trae salvación a todos los hombres. Bien, vamos a escuchar el saludo de la hermana Ixel en esta noche. Muy buenas noches para todos nuestros queridos oyentes. Una vez más estamos aquí en esta misma emisora dando cumplimiento a predicar la palabra del Señor, compartiendo con ustedes una vez más la poderosa palabra de Dios. Amén. Entonces, en esta noche, muy agradecido por ustedes recibirnos en sus hogares, para que reciban una palabra de esperanza, una palabra de aliento, palabra de fe. Amén. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús a este su programa, La Senda Antigua. Amén, gloria sea a Dios. Bien, hermanos, vamos a escuchar una página musical seguidamente, gloria al Señor. Andaba
traicioné. Me aborrecieron por causa de su nombre. Cuando supieron que yo me bauticé, aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que el mundo me marcó, fui transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me redimió. Por fin llegué, Señor, a tu morada, para que cumplas en mí tu voluntad. Arrepentido de haber andado tanto, en Cristo tengo salud y libertad. Amén, gloria sea a Dios. Bien, seguidamente vamos a orar a nuestro Dios por el portador de la palabra, que es el hermano Pablo Zúñiga, gloria al Señor. Y vamos a orar para que Dios sea usándolo poderosamente y que Dios tome sus labios y pueda transmitir el consejo de la palabra del Señor. Oremos, Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta noche, oh Dios, Te doy las gracias. porque en esta hora, oh Dios, va a ser predicada tu palabra. Te pedimos encarecidamente que uses a nuestro hermano Pablo Zúñiga, colocando tu palabra, oh Dios, en sus labios, todo tu consejo, Padre, dándole su gracia para con todos los que lo escuchen en este momento, gloria al Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta noche, oh Dios, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor Jesucristo. Te damos gracias en ese glorioso y poderoso nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, nuevamente Dios me les bendiga a los que en este momento nos están sintonizando, que apenas llegan a sintonizar, a buscar en su dial, así que son bienvenidos todos. En el exterior los que nos alcanzan a ver y escuchar, y los hermanos también que, bueno, nos mandan mensajes, todos los hermanos de Puerto Tejada, de Cali, Jamundí, también de Yumbo, de Guacarí, de Cerrito, también de Santander de Quilichao, de Pradera, de Florida, y todos estos municipios y todas estas veredas, corregimientos que nos alcanzan a escuchar, todos son bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Y para nosotros es un placer grande que el Señor nos dé esta oportunidad de podernos dirigir a cada uno de ustedes, a los que también, bueno, en diferentes partes del mundo, y todo lo hacemos para la honra y gloria del Señor Jesús. Yo quisiera decir unas palabras antes de empezar a predicar, y porque siempre hay inquietudes, ¿no? Y realmente nosotros aquí no nombramos, como ustedes, si algunos han notado, nosotros no nombramos aquí ninguna misión eclesiástica. Aquí el que nombramos nosotros al Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no queremos, no estamos de acuerdo también con el sectarismo extremo. Está bien que la persona se sienta contenta en el lugar donde está, estoy de acuerdo, pero nosotros no hacemos alusión a ninguna de ellas, ni representamos ninguna de estas entidades, a pesar de que nos congregamos también en una iglesia, en una misión, pero nosotros en este instante Dios nos da esta oportunidad para predicar sin cadenas, sin ataduras, sin yugos, porque siempre cuando uno
se viene a predicar en nombre de X o Y misión eclesiástica, siempre hay unas normas, ¿cierto? Aparte de las bíblicas, ellos tienen ahí estatutos, ellos tienen su propia constitución y siempre te dicen qué tema se debe abordar, pero nosotros aquí tenemos plena libertad por la independencia que nos da el programa como tal. Por eso se llama La Senda Antigua y no nombramos ninguna misión eclesiástica. Bueno, vamos a entrar en materia. Yo quisiera tratar el tema hoy sobre lo que es el arrepentimiento y vamos a mirar que muchas veces nosotros y todos los que hemos conocido la verdad, que llevamos inclusive algún tiempo, a veces como que no miramos el alcance que tiene el arrepentimiento, porque el arrepentimiento no viene solo, ¿no? Viene con otras cosas, ¿no? Como es la clemencia, la paciencia, la tolerancia, la benevolencia, o sea, tantos términos que nos arropan cuando nosotros reconocemos nuestro pecado. Así que vamos a leer unas escrituras. Voy a decirle a nuestros hermanos, hermano Jaime, hermano Ipsel, que me ayuden en la lectura de estos textos. Y la hermana Isel va a empezar, ella va a decir qué es los textos que tenemos en el Santo Evangelio según San Juan. Vamos a ubicarnos allí. Entonces la hermana Ipsel y el hermano Jaime continúan. Entonces yo por estar exponiendo el contexto. Hechos capítulo 3, versículo 19. Y dice así: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Juan capítulo 5, verso del 1 al 8. ¿5? Sí, vamos a leer. Bueno, yo que pido a todos los amigos que tengan sus Biblias, que nos puedan acompañar en la lectura de la palabra del Señor, sea la versión que usted tenga, excepto el libro de Mormón, y también la Biblia de los Testigos de Jehová. Son las únicas que realmente no dan con nuestra versión. Amén, gloria a Dios. Dice, a la letra dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. 14. Y el 14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Y leemos en el capítulo Juan,
En mi Evangelio según San Juan, capítulo 8, Amén. versículo del 1 al 11. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hemos leído un texto base que es en Hechos 3:19, que dice que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Después hemos leído en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 5, bueno, el caso del paralítico de Betesda, que era un hombre cuadraplégico, porque él no se podía valer por sí mismo. Y también hallamos en el capítulo 8 el caso de la mujer adúltera. He querido utilizar este texto y este contexto de estas dos historias, estas narrativas, hechos reales, inclusive relatados por Juan, ¿cierto? Y hechos tangibles del Señor Jesús. Y hemos tomado otra de los hechos para mirar, digamos, el alcance que puede tener o que tiene cuando una persona se arrepiente. Podemos mirar que estos dos personajes tuvieron un encuentro personal con el Señor. Siempre una persona, para poder tener un encuentro con Dios, algo tiene que llevarlo a Él. Y en este caso es el pecado. El pecado es el que nos lleva, ¿cierto?, a conocer a Dios lastimosamente, porque es la manera como nosotros, la palabra nos llega, nos alcanza, ¿cierto? El apóstol Pablo dijo que si la ley en la palabra no dijese qué es adulterio, él no conocería qué es adulterio, pero él dice que cuando él escuchó y él vio en la palabra lo que era adulterio, dice que él conoció, inmediatamente él murió. Se habla en su aspecto espiritual. O sea, inmediatamente, ¿qué hace? La ley es un personaje, vamos a decirlo así, metafóricamente, que te pone preso. ¿Por qué? Porque eres culpable. Porque el mismo Romanos dice: por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no podemos desarraigar esas escrituras de donde están, donde el Señor las ha puesto. Ahora, el arrepentimiento. ¿A qué conlleva el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es reconocer que hemos ofendido a Dios con nuestros hechos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ahí es donde está el examen que debemos hacer nosotros en nuestro interior. Hemos mentido,
hemos robado, otros han fornicado, otros han adulterado, en fin, han robado, otros han asesinado. O sea, hay infinidad de cosas en las cuales hacen que eso nos separe de la presencia del Señor. Porque si nosotros vamos un poco más atrás, ¿cierto? En la historia de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes en esta mesa, y los que nos están escuchando, nuestros interlocutores, nosotros podemos mirar que cuando el hombre es formado desde el vientre de su madre, antiguamente nos enseñaban que había un pecado original, pero resulta que a nosotros la Biblia no entra a juzgarnos, no es por ese pecado que quizás la gente dice que fue el pecado que cometió, por ejemplo, en este caso Adán y Eva. Cuando dice que nos alcanzó, ¿es por qué? Porque cuando el niño nace, y también depende de en qué familia comience a formarse, así mismo el muchacho comienza a tener aptitudes hacia un lado o hacia otro, hacia las cosas de Dios, si es nacido en un hogar cristiano. Y los padres de esa criatura, de ese niño, lo llevan a los cultos, le enseñan la palabra, el niño ve que el papá ora. O sea, la crianza de este niño es diferente al niño, porque como nosotros lo hemos dicho antes, la tendencia nuestra o la cuestión nuestra no es llegar a ofender a las personas, no, es que nosotros tenemos que ir claramente al punto, ¿cierto? Porque nosotros, para poder conocer en qué estamos fallando, el único que nos presenta directamente cómo estamos es la palabra del Señor. Cuando llega la palabra del Señor, el Evangelio a nuestras vidas, es que nos dice cómo es que estamos delante de la presencia de Él. Entonces, esa palabra es la que nos dice qué cosas tan malas hemos hecho. Toda persona, hablo de los que nos hemos convertido al Señor, cuando comienzan las personas a hablar, me acuerdo cuando a mí me hablaban de la palabra, yo dije, no, pero es que yo no he matado, yo soy una gran persona, yo soy un buen hijo. Pero me acuerdo que él me dijo a mí, sí, pero usted ha hecho esto y esto y esto de pecado. Y ahí donde yo dije, bueno, en eso sí tenés razón. Entonces comenzó Dios a descubrirme a desnudarnos de esa vestidura en el cual el ser humano se cubre. Le pasa lo que le pasó a Adán y Eva cuando pecaron, cuando estaban en el huerto del Edén, que desobedecen. Y resulta que miraron y estaban desnudos. ¿Por qué anteriormente no veían que estaban desnudos? Porque tenían una vestidura que Dios los había cubierto, que era una vestidura espiritual. Esa vestidura no les descubría su desnudez. Pero cuando ellos desobedecen, inmediatamente esa vestidura desaparece. ¿Cierto? Es como, vuelvo otra vez al niño, porque estoy hablando sobre el arrepentimiento. Y para hablar sobre el arrepentimiento tengo que hablar qué es lo que nos lleva a arrepentirnos. Es la consecuencia de nuestros hechos. Eso es lo que nos lleva. ¿Cierto? Estoy tomando una analogía de todas las cosas que sucedieron en este caso en nuestra vida y también en un principio en el huerto del Edén. Entonces, ¿qué hacen ellos cuando se sienten desnudos? Dice que agarran hojas de higuera y se las colocan. Siempre. Entonces, ¿qué sucede allí? Eso es pan para hoy y hambre para mañana.
¿Por qué? Porque esas vestiduras se secan y terminan siempre quedando desnudos. Entonces, ¿ellos qué necesitaban? Primero reconocer su pecado. Pero si nosotros nos podemos mirar en el capítulo 3 de Génesis, que no sucede lo que hemos estado hablando, que iniciamos nosotros, que es el arrepentimiento, es reconocer que se ha ofendido a Dios. Entonces fíjese que usted se pone a leer allí en Génesis capítulo 3, de todo lo que sucedió ahí, y vemos cómo el escritor habla de una manera detallada de lo que pasó allí, ¿cierto? Inclusive uno se pone a mirar lo detallado de la historia y prácticamente no deja nada por fuera. Todo detalle lo describe. O sea, nos hace un dibujo de lo que pasa allí. Entonces nosotros podemos mirar cómo Dios les dice, cuando Dios se pasea en medio del huerto como siempre lo hacía, porque era su sitio donde él se movía, porque el hombre tenía la presencia de Dios con él. ¿Por qué? Porque ellos, como criaturas, ellos hacían parte de los planes del Señor. O sea, Dios, todo lo que había ahí, tanto así que Dios le dijo a él que se enseñoreara de todo lo que había ahí. O sea, Dios le dio tremendo poder a Adán y consigo a Eva. Tanto fue así que Dios no descuidó detalle, porque Dios es un Dios perfecto. Dios no los hizo a ellos imperfectos, Dios los hizo perfectos. Tanto fue así que el que le colocó los nombres a los animales fue Adán. Y Dios nunca le dijo, eso no es así, porque Adán tenía la mente del Señor. El espíritu de Dios que se movía allí cuando Él es formado del polvo de la tierra, que Dios forma la parte física, después sopla el Señor en su nariz y entra a su nariz, a su cuerpo, a su alma, todo lo que nosotros somos hoy día. La sabiduría de Dios entró en aquel hombre y fíjese todo lo que nosotros podemos inclusive ver hoy en día, los aviones, los barcos, los carros, las bicicletas, las motos, todo eso salió de la mente de un ser humano. Por la inteligencia que el hombre tomó o Dios le dio a él a través de ese soplo. Yo quiero entrar en muchos detalles para que alcancemos a comprender todo lo que Dios le dio al ser humano. Dios no fue mezquino con el ser humano. Dios fue amplio con el ser humano en todo esto. Entonces nosotros podemos mirar que cuando el hombre peca y el Señor le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Y él le dice, no, porque tuve miedo de tu presencia, estoy desnudo y me escondí. ¿Quién te dijo a ti que estabas desnudo? Y resulta que Dios antes le había dicho, ¿cierto? Que no comiera de cierto fruto que está en medio del huerto. Que si de ese huerto comiera, ¿cierto? Entonces él ciertamente moriría. Bueno, ya llegamos a la primera parte del programa, vamos a escuchar la identificación de la emisora y seguimos en esta segunda parte. Caracol Radio Palmira, más compañía. Elige lo saludable, elige lo natural. Nativos, especialistas en medicina natural, te informa la hora. En Radio Palmira son las 8:30. ¿Hace cuánto que no visita al odontólogo?
Recuerde que cepillarse, usar enjuague y seda dental no es suficiente. Los problemas de caries, sarro y mal aliento tienen solución en Nativos. Tenemos nuestro nuevo consultorio odontológico a su disposición, donde puede realizarse limpieza general, calzas, odontología preventiva, rehabilitación oral, estética dental y mucho más. Contamos con profesionales altamente calificados para hacer de su sonrisa la mejor. Aparte ya mismo su cita en Nativos Palmira, 602-286-4070, 602-286-4070 y muestre su mejor sonrisa con Nativos. Nativos. Una marca Organización Ciber. Actualiza tus datos con Aquaoccidente y gana. Gana una de las 2 motos de 125 centímetros cúbicos modelo 2023 o uno de los 10 televisores Smart TV de 50 pulgadas. Actualiza tus datos a través de cualquiera de estos canales. Página web www.aquaoccidente.com. WhatsApp 311-668-7777. Opción actualización de datos o al teléfono 602-268-8088 o en el celular 317-239-5651 o en cualquiera de nuestras oficinas de atención al cliente. Primer sorteo 13 de enero de 2023 y segundo sorteo 16 de febrero de 2023. Aquaoccidente S.A.E.S.P. Vigilada Superservicio. Bueno, hermanos y amigos, volvemos nuevamente a retomar donde quedamos en la palabra del Señor. Bueno, ya hablábamos en nuestra primera parte de todo lo que sucedió allá en el huerto de Edén. Estoy haciendo una remembranza de lo que pasó. Pero fíjense que nosotros nos ponemos a mirar a la luz de las Escrituras. Y el Señor le preguntó, bueno, Adán, ¿qué fue lo que usted hizo? Y entonces le echó la culpa a la mujer. No, la que me diste por mujer me engañó, me dio el fruto y yo comí. No se ve un reconocimiento de su error. Entonces le echó la culpa a la mujer. La mujer le dice, no, la serpiente me engañó. O sea, no hubo un reconocimiento, no hubo un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que cuando nosotros reconocemos nuestros errores, nuestro pecado, hay la oportunidad de una redención, de una remisión. Él, como Él es dueño de todo, Él determina, porque Él es el juez absoluto. Y como Él es inmutable, Él es infalible, Él no se equivoca. Pero nosotros sí. ¿Cierto? Pero nosotros podemos ver que ahí no hay un arrepentimiento. O sea, no hay un reconocimiento del pecado. Entonces, si una persona no reconoce el pecado que ha cometido, en este caso, coloquemos como ejemplo a Adán y Eva, ¿qué viene? Viene un juicio porque no hay un reconocimiento. Entonces viene el juicio de Dios y ¿qué les dice? Al hombre le dice que ganará el pan con el sudor de su frente y espinos y cardos te producirá la tierra. Y la tierra no te devolverá las fuerzas. Y inclusive hasta ahora se puede experimentar eso, ¿cierto? ¿Cuántas personas siembran, se les pierde la cosecha y todo el esfuerzo que hicieron? ¿Cierto? O sea, y después, ¿qué habla allí? Que prácticamente la mujer se convertiría en una esclava del marido. Eso no lo digo yo, está en la palabra. Dice, porque el deseo tuyo será el de tu marido. Y multiplicaré tus dolores en tus preñeces. O sea, todas las dádivas que en ese momento habían, algo tenía que quitar Dios para que ellos sufrieran el escarmiento, primero de haber pecado, no haber obedecido a la palabra que el Señor le había dicho, ¿cierto? De creerle al Señor, de creer a una segunda voz, y por eso vino el castigo. Entonces, porque la misma Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora podemos volver a nuestros personajes, ¿cierto? Al paralítico de Betesda, un hombre cuadraplégico. Inclusive ese pórtico de Betesda tiene un nombre significado en griego y en hebreo que quiere decir el uno, es puerta de gracia, ¿cierto? Y el otro es puerta de misericordia, ¿cierto? Imagina este hombre, ¿cuánto tiempo estaba este hombre allí? 38 años. Como él no podía moverse, entonces el hombre llevaba, ¿por qué? Porque de tiempo en tiempo, y en la Biblia de tiempo, un tiempo son 6 meses, ¿cierto? Entonces de tiempo en tiempo, perdón, un año, entonces de tiempo en tiempo venía o sea, cada año venía un ángel, movía el agua, y el que estuviera allí, y el primero que se lanzara allí, era el que era sanado, pero como él no se podía mover, imagínese esa multitud allí en ese pozo. Pero el hombre no sabía que al frente se iba a encontrar con la misericordia, con la oportunidad, y al frente de él estaba todo ello, y estaba en las manos de aquel gran Señor y Dios nuestro Jesucristo. ¿El que iba a pensar? Imagínense, él vio en el Señor la oportunidad. Y él no iba a desaprovechar esa oportunidad. Él estaba ahí constante esperando la oportunidad y la aprovechó. ¿Cierto? Pero más tarde, nosotros podemos ver en el versículo 14 que se encuentra ese nuevo, o sea, él fue al templo. O sea, el hombre no se quedó a media agua, no, el Señor se le encontró en el templo, porque la gente iba al templo a adorar, a ofrecer sacrificios a Dios, y siempre uno ofrece sacrificios a Dios, y va a un lugar determinado cuando hay un centro de adoración y alabanza, a escuchar primero, porque no solamente iban a ofrecer, no, allí también se les disertaba la palabra del Señor. Porque eso hacía el sacerdote disertaba la palabra, o sea, él escuchaba la palabra, y se encontró otra vez con el Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Ve y no peques más para que no te venga algo peor. O sea, el hombre después de haber sido levantado, ¿qué tenía que hacer allí? Ya había escuchado la palabra, ve y no peques más. Entonces, cuando uno se arrepiente, uno no puede pensar que ya después de que Dios actúa en tu vida y tú te has arrepentido, el hombre no puede volver a pecar, no debe volver a pecar. Pero hoy en día hay una disculpa. No, es que yo soy un ser humano. Siempre la tentación está ahí, eso es verdad, pero también primero que todo está la presencia de Dios ahí también. Y hay algo importante, Dios ha dejado la palabra dentro de nosotros porque Él mismo lo dijo. Si nosotros podemos mirar, vamos al monte Sinaí, ¿cierto? Donde se escribieron las tablas de la ley cuando Moisés fue y habló con Dios. Fíjese que esa ley se escribió en tablas de piedra, pero él dijo, ahora mi palabra os escribí en la tabla de vuestro corazón. ¿Para qué? Para que esa palabra sea el vigilante. Que esa palabra, si está realmente en nosotros, y nosotros analizamos esa palabra es lo que nos va a impedir volver a pecar. Así lo dice la Biblia. Porque la Biblia dice que no hay quien poniendo su mano en el arado mira atrás, puede ser mi discípulo. Y podríamos hablar de muchos y cantidades de versículos.
Entonces nosotros, por ejemplo, estamos aquí, sí, es verdad que si uno se arrepiente alcanza misericordia, eso es verdad. Pero si ya tú tienes la misericordia, la benevolencia, la paciencia, la piedad de Dios, eso no nos da también la licencia para hacer y deshacer en este mundo, porque cuando nosotros nos arrepentimos, fíjense lo que leímos el texto, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Cuándo es el tiempo de refrigerio? Claro, cuando tú tienes un pecado que te asedia, que te ahoga, que no te deja tener vida. ¿Qué pasa allí cuando Dios te quita todo ese pecado? Tú quedas liviano, tú te sientes tranquilo, te sientes paz. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque has alcanzado la benevolencia del Señor. Que eso es lo que nosotros debemos aprovechar. Y este hombre alcanzó la misericordia. ¿Y dónde estaba? En el templo. Yo no puedo decir que este hombre andaba en aquello. No, yo digo lo que está en la Biblia. Ahora miremos el otro caso en el capítulo 8. Cuando habla de una mujer que había sido hallada en adulterio. Esta gente tenía razón. Sí. Pero ellos eran iguales o peor que ella. ¿Por qué? Mire, se la llevan al Señor Jesús, el juez de toda la tierra. Se la presentan él allí. Pero ellos lo hacían de una manera hipócrita. Porque la Biblia dice que le estaban buscando ocasión para acusarle de algo que él fallara en la ley, porque como el Señor nació en el tiempo de la ley, bajo la ley, él estaba sujeto a la ley en ese momento. Y ellos en cuanto a la ley eran muy radicales, pero para juzgar a otros, pero no para ellos. ¿Por qué? Porque a la persona no se puede acusar si no se ve. Por eso Dios nos ha dado una conciencia para que el hombre reconozca cuando peca. Entonces, claro, les la llevan ahí. Y podemos ver que el Señor les dijo de una manera, pienso yo, sencilla, pero con autoridad. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Qué le pasó allí? La palabra que salió de la boca del creador de toda esta tierra caló hondo, porque cuando uno escucha la palabra de Dios, esta palabra cala hondo. Dice que la escritura es inspirada por Dios para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Esa palabra causa un efecto en la persona. Ellos quizás, claro, les caló tan hondo, tan profundo, que los descubrió, los desnudó. ¿Qué hicieron? Eran tan pecadores ellos como la mujer que estaba al frente. Entonces, que el Señor, al no escuchar el barullo, el Señor le dijo, ¿no te condenaron? Él dijo, no, Señor. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Ni yo te condeno. Ve en paz y no peques más. Siempre la palabra esa, no peques más. El pecado es el que nos arrastra. El pecado es el que nos entierra. El pecado es el que nos avergüenza. Y quizás lo que yo voy a decir ahorita a muchos no les va a gustar. Siempre las cuestiones del adulterio y la fornicación, que es lo que, y aunque se pulula muchas cosas, sí, pulula muchas cosas, pero va a tomar estas dos. Porque la Biblia dice, no adulterarás, no fornicarás. Y que había que respetar a la mujer del prójimo. Y estoy tomando el ejemplo de este último historia.
donde siempre la gente para hacer el pecado busca la noche, busca la clandestinidad para hacer las cosas. Aleluya. ¿Por qué? Porque se tiene que esconder porque está haciendo algo malo. Esto se llama la senda antigua, este programa. Hay una solución para el pecado y es el Señor Jesús. Para el pecador que no tiene conocimiento de la verdad. Pero también para aquel hermano que ha conocido la verdad y que piensa que ocultándose su verdad dentro de sí, que Dios no se va a dar cuenta. Si todo está descubierto delante de la presencia del Señor, el rey David dijo, si fuera arriba del cielo, ahí estás tú. Fuera al fondo del mar, ahí estás tú. Aún, ¿dónde huiré de tu presencia? Aún, la palabra no ha salido de mi boca y ya la conoces todo. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Todo lo que hay dentro de todo lo que me mueve en Dios, todo lo que es Dios, todo eso hace que nos descubra. Pero ahí está la palabra. Gracias a Dios por la palabra que existe. Gracias a Dios por estos programas que existen. ¿Cuántas las personas piensan que el pecado que hizo hace no sé cuántos años, eso alcanza, tarde que temprano eso lo alcanza? Es como una persona que bebe y bebe y bebe y bebe, que termina alcohólico, termina muriendo de cirrosis. ¿Por qué? Porque lo alcanza sus hechos. Sus hechos. Muchas veces cuando escuchan este tipo de mensajes, la gente no le gusta. ¿Por qué? Esos mensajes duros, son mensajes radicales, son mensajes sesgados, pero si Dios me da una oportunidad en una puerta tan grande como este Radio Palmira, ¿qué es lo que yo debo hacer? Hacer la voluntad de Dios. Por eso la misma Biblia dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, este será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y también la palabra dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es todo lo que Dios, cosas grandes, maravillosas. Cuando el Señor trata con los apóstoles, ellos sorprendidos de todo lo que Dios hacía cuando vino la primera comisión. Que la palabra fue al pueblo de Israel, que solamente podían ir allá. Ellos llegaron contentos. ¡Oh, Señor! Oh, los ciegos ven, los cojos andan. Mire, los muertos son resucitados. ¿Y qué les dijo el Señor? No os maravilláis de eso, sino de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que hemos recibido. ¿Cómo yo hago para predicar el evangelio a una criatura, a un ser que está emproblemado con el pecado y yo resulta que yo estoy quizás peor que él? ¿Por qué? Porque yo que conozco la verdad, Dios que me ha revelado el evangelio, y si yo soy un predicador más todavía. ¿Cuánto predicador se escuda en lo que es? No, que no se puede tocar, que porque él es esto, porque él es lo otro. ¿Y la palabra? ¿Qué le vas a decir a la palabra? Porque la Biblia dice, yo no he venido a condenar al mundo, eso es verdad, y dice el Señor. Pero la palabra que os he hablado, juzgará en el día postrero. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Y la Biblia dice, y Dios pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque ha de juzgar al mundo con justicia conforme al evangelio. O sea, nosotros no podemos ocultarnos de la verdad.
Muchas veces se cometen hechos y nosotros pensamos que nos podemos ocultar. ¿De quién nos vamos a ocultar nosotros? Si Dios, todo rincón de esta tierra tiene una mirada. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros queremos permanecer salvos, porque nosotros no es que vayamos a ser salvos, somos salvos, porque el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Así lo dice la palabra, es una promesa del Señor. Porque como leímos al principio, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del tiempo de refrigerio. ¿Cuál tiempo de refrigerio? La confianza de que Dios está contigo, de que si tú partes a la eternidad te vas con Él. Nosotros no podemos despreciar tan grande oportunidad. Y como dije en Hebreos, ¿no?, que nosotros no podemos descuidar una salvación tan grande y no podemos permitir que nos escurra por entre los dedos. No. Nosotros estamos puestos aquí para eso. ¿Para qué? Para que nosotros nos encaminemos nuevamente por la senda que ha sido trazada. Esto no es un camino nuevo, no es un camino antiguo el Evangelio. Y el diseño del Evangelio es muy antiguo. Por eso cuando Eva peca, ¿qué hace Dios? Fíjese que la mujer iba a ser restaurada. Para que no digan, ay, que la mujer, no, la mujer había de ser restaurada. Fíjese que él le dijo, porque de ella saldrá una simiente. Ella te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. La simiente de aquella mujer, y está hablando era de Cristo. Ya había un diseño de salvación y vida eterna. Ya había un diseño de un redentor. Ya había un diseño de un rescate por todos aquellos que habíamos pecado. Y yo le doy las gracias a Dios por lo que estamos. Por todos los millones de personas que han pasado la eternidad, pero durmieron en el Señor. Si el Señor, yo te haré esta pregunta, ¿no?, para mí mismo también. Si el Señor viene en este instante, ¿tú te irías con Él? O si partieras a la eternidad, ¿tú estás seguro que tiene la salvación contigo? Hermano, amigo, tú que estás escuchando este mensaje, aún estás a tiempo. Porque si estás con vida, ahí está el Señor. Porque la misma Biblia dice, si hubiésemos cometido pecados, ahí tenemos a Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tú no puedes esperar estar en una cama postrado, como muchas veces me ha tocado, como pastor. Los llaman a uno a la carrera, hermano, esto, lo otro, y uno hasta se desespera porque uno quiere que nadie se pierda. ¿Y qué más? Dios que derramó hasta su última gota de sangre en la cruz del Calvario a través de ese cuerpo que se tomó. Si a alguien le duele las almas, es al Señor. Él paga un precio altísimo, costoso. Por eso la Biblia dice, ¿qué precio dará el hombre en rescate por su alma? Nadie tiene esa plata. Nadie tiene ese precio, porque es demasiado costoso. El hombre es costoso. Pues quizás para muchos la vida del ser humano no vale nada. 200, 100,000, 50,000. Pero para Dios, ese hombre vale. Por eso existe el Evangelio, porque tiene precio para Dios tu alma. Tú tienes precio para el Señor. Fíjate, el Señor de una manera tan humilde se le acercó a aquel hombre o a aquella mujer. Fíjate lo que significa para Dios el ser humano. Inclusive yo lo digo, en ocasiones, más vale para Dios un ser humano que inclusive el ser humano cualquier animalito que te lame la mano. ¿Por qué? Porque Dios realmente, porque la misma Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, y no para que el mundo sea salvo por Él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que afianzarnos, aferrarnos a esta gracia tan grande que el Señor ha puesto en nuestras manos y la ha sembrado en nuestro corazón. Si nosotros no podemos analizar todo ese sacrificio, todo el sufrimiento. Vea, si usted detalla todo el sufrimiento que tuvo el Señor, en desde que Él lo llevaron cautivo, esa corona de espinas, cada cosa que le pasó al Señor, cada circunstancia, la gente, muchos estudiosos, han examinado detalladamente qué significado tiene cada palabra que el Señor hizo, que el Señor dijo. Porque las palabras que estaban escritas de Él se cumplieron hasta última hora. Hasta esa esponja con la que mojaron los labios del Señor, eso también. Si usted busque, ahora que están las redes, ahora que existe Google, averigüe y verá lo que significa esa esponja. Así que, mi hermano, mi amigo, yo lo invito a que en esta noche se arrepienta. Hay una oportunidad. Entre tanto que hay vida, hay esperanza. Hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de reconciliarnos con Dios. Dios me les bendiga, Dios me los guarde y esperamos, como siempre, su sintonía. Dios les bendiga, saludos a todos y que el Señor nos guarde hasta el día de su venida. Esta es Radio Palmira, 1050 AM, HJNG.